aunque muchos hermanos en la fe no están aquí, pero esperemos que estén bien. Oremos unos por otros, como dice la Escritura. Gracias a Dios está esta mañana con nosotros la hermana Alicia Hernández. Ella estuvo muy malita, asustada, preocupada, pero el Señor en su misericordia la restauró. Dios es bueno, Dios es fiel. Gracias al Señor. Hay muchos hermanos en la fe enfermos. Oremos por ellos. Pidámosle a Dios misericordia por ellos y confiemos en la palabra del Señor. Varios boletines se tiran porque quedan en la silla. Quiero darle un consejito. Use el boletín de su iglesia para un vecino, un conocido, un familiar, hasta para un desconocido. Si usted va al banco y está ahí 3 horas haciendo fila, como no se puede acercar, dígale, mire, para que no se aburra, si quiere, le invito a que lo lea. O si usted está en el consultorio haciendo fila, dígale, mire, para que no se desespere, léalo, medítelo, piénselo. Luego pregúntele qué le pareció. Invítelo a la iglesia, invítela a la iglesia. Así que yo le recomiendo en el nombre de Jesús, no deje ahí el boletín. No diga usted, pues ya pasó la fecha, ya no sirve. No, la fecha es por ponerle la fecha, pero el contenido del mensaje de la palabra, eso es valioso. ¿Cuál es el tema del artículo de este domingo? Ahí va a estar a ver si puede poner el hermano en la pantalla el tema, ¿verdad? O ahí lo tiene en su boletín. Si no tiene un boletín, pídale a las hermanas edecanes y ellas van a llevárselo a su lugar. Y por otro lado, cada vez cuando platico con los hermanos, con las hermanas por teléfono, cada vez encuentro que hay más ansiedad, más preocupación, más mortificación, más desesperación. Hermanos, hermanas que dicen, pastor, ya no puedo, ya no aguanto. ¿Cuándo va a parar esto? Y si oyen la noticia y se dan cuenta que a través de la noticia el problema está creciendo, está aumentando. México en general hoy es el quinto país en el mundo donde hay más contagios. Fíjense, ha venido así México. Ahora es el 5º. Entonces, hermanos, agárrese de la palabra, use la palabra, amén. Estamos en una serie, Visión de Futuro. Primer mensaje basado en el Salmo 126, que lo titulamos Visión de Futuro, porque el salmista llevó al pueblo en el cautiverio y ellos dijeron, pensaron, creyeron, cuando Jehová nos haga regresar de la cautividad. Ellos tuvieron la esperanza que el cautiverio de ellos no era el fin, que la cautividad de ellos no era el acabose. Después les di otro mensaje sobre, ¿cómo se llamó? Fe para tiempos de crisis. Fe para tiempos de crisis. Y estamos en una crisis, ¿verdad?
Y es el momento, es el tiempo de oportunidad que Dios nos da para practicar la fe sobrenatural. Hay varias clases de fe, pero la fe que necesitamos, la fe en lo sobrenatural, la fe que Dios busca, que Dios pide, que Dios enseña en su palabra. Y hoy vamos a continuar y vamos a tener 2 o 3 mensajes más sobre esta serie. Y hoy vamos a continuar y el tema de hoy es el poder de la esperanza. El poder de la esperanza. Hay mucha gente que ha perdido la esperanza. Hay mucha gente que está viendo su situación sí difícil, ¿verdad? Pero ya sin esperanza. Les platiqué de una persona de aquí de la iglesia que me dice, ya no tengo para pagar la casa, me la estoy viendo muy difícil. Si me quedo de donde vivir, ¿me dará permiso en el templo que yo pueda estar ahí? Ya perdió la esperanza. Y la única esperanza que encontró, ¿me da permiso en el templo que yo pueda vivir ahí? Hoy vamos a ver el poder de la esperanza. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, capítulo 14 y capítulo 37, Ezequiel 37, versículo 11 al 14. Ezequiel 37, del 11 al 14. Dice la palabra del Señor, me dijo luego, Dios le dice al profeta, hijo de hombre, todos estos huesos que has visto son la casa de Israel. Es el pueblo de Israel. La visión empieza en el versículo 1. Y en el 11 Dios le dice al profeta, mira, esos huesos secos, regados, desunidos, son la casa de Israel, el pueblo de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron. ¿Quiénes dijeron eso? El pueblo de Israel. ¿Quién era el pueblo de Israel? El pueblo de Dios. El pueblo que tenía las promesas de Dios. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron. ¿Y pereció qué? ¿Murió qué? Y murió nuestra esperanza. Ya no tenemos esperanza, se acabó. No hay en qué esperar, murió nuestra esperanza. Y somos del todo ¿qué? Destruidos. Fíjense quiénes lo dicen. Un pueblo que debió de haber permanecido en fe y en esperanza. Por tanto, le dice Dios a Ezequiel, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Dios les hace una promesa. Dios siembra esperanza. Y sabéis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestras tierras, y sabréis que yo soy Jehová. Sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, y firma, ¿verdad?, el Señor Jehová. Padre, ilumina nuestro entendimiento, ilumina nuestra mente.
Ayuda a mis hermanas en la fe y a mis hermanos en la fe a comprender, a entender y sobre todo a apropiarse de tu palabra para que tengan esperanza, que van a salir victoriosos por difícil que sea la crisis, en el nombre de Jesús. Bendice tu palabra, ilumínanos con tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Acuérdese, visualícelo. Esa visión que tiene Ezequiel de un montón, muchísimos huesos tirados, esparcidos en un valle. ¿Quién dijo Dios que era? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Qué trágico, ¿verdad? La iglesia, en la iglesia de Cristo hoy, en la iglesia de Cristo hoy, hay muerte, como había muerte en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la esperanza viva, la esperanza de la que habla la Biblia, ha perecido, ha muerto. Y hermanos, la esperanza tiene poder de levantarnos. La esperanza tiene poder de abrir puertas. Hermanos, la esperanza tiene poder de darle un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Usted tiene que ser un pueblo de esperanza. Usted tiene que ser una persona de esperanza. Si perdió un trabajo, Dios le puede dar otro y le quiere dar otro, otro medio, otra forma. En el versículo 11, vea usted a la conclusión que llegó el pueblo de Dios, Eso no debiera pasar en el pueblo de Dios, pero pasó. Mire, dice en el versículo 11, dice, pereció nuestra esperanza, murió nuestra esperanza, ya no tenemos esperanza, de esta no salimos, de esta no nos liberamos, se acabó nuestra esperanza. Hace unos años traté de ayudar a un hermano que estaba en una situación muy difícil y él me dijo, pastor, ni Dios Padre me libra de esto, ni Dios Padre puede con esto. Había perdido la esperanza. Hermanos, el pueblo dijo, nuestra esperanza murió. Y cuando ellos reconocieron que su esperanza, confesaron que su esperanza había muerto, ellos se ven y ellos se sienten totalmente destruidos. Y entonces al final del versículo 11, ellos dicen, ¿y somos del todo qué? Estamos del todo, dice, ¿qué? Destruidos. Mira qué confesión tan patética, tan triste. Bueno, ¿qué es la esperanza? ¿Qué es la esperanza? ¿Qué entiende usted por esperanza? Mire, la esperanza tiene como esencia, la esperanza tiene como fundamento la fe. Déjeme se lo explico. Ponga atención, esto es importante, porque esta mañana usted debe salir de aquí una mujer de esperanza, un hombre de esperanza. Ponga atención. Mire, la fe
es del corazón. La esperanza es del alma. Por eso le digo que la esperanza tiene como esencia, tiene como fundamento la fe. La fe es del corazón. La esperanza es del alma. La fe dice, lo creo, lo creo. La esperanza dice, lo espero, lo espero. La fe dice, Dios lo hizo, o Dios lo promete. La esperanza dice, como Dios lo hizo, o como Dios lo promete, yo lo espero, yo lo estoy esperando. ¿Se dio cuenta? A ver, lo repito más despacito para que usted tome nota y para que usted aprenda en esta mañana y para que usted salga de aquí con esperanza. Le decía que la esperanza tiene como fundamento la fe, como esencia la fe. Le decía que la fe es del corazón, la esperanza es del alma. La fe dice lo creo, la esperanza dice lo espero. La fe dice Dios lo hizo, Dios lo promete. La esperanza dice porque Dios lo hizo, porque Dios lo ha prometido, yo lo espero. ¿Se da cuenta? En Hebreos, por eso dice Hebreos 11:1, que es la definición de la fe. En Hebreos 11:1, después la fe, la certeza. ¿De qué? De lo que se espera. Ahí está la unidad de la fe y la esperanza. Es pues la fe, la certeza de lo que espero. Esperanza. Entonces vea que la fe y la esperanza van juntos, no trabajan separados. Entonces, ¿qué es certeza? La definición dice que fe es certeza. ¿Qué es certeza? Certeza es la fe. ¿Qué es lo que espera? Esperanza, ¿verdad? Entonces, cuando usted tiene esperanza, usted tiene fe. Y cuando usted tiene fe, tiene esperanza. Cuando la esperanza perece, cuando la esperanza muere, cuando usted ya no tiene esperanza, todo el cuerpo muere. Todo le sale mal. Eso fue, somos del todo destruidos, dijo el pueblo de Dios. Somos del todo destruidos. Eso no debieron haberlo dicho. Eso no debió de haber pasado. ¿Por qué? Porque eran el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, esperanza, dice el diccionario, que es sentir. El diccionario dice que es un deseo. El diccionario dice que es tener una expectativa de algo que va a suceder. Tener una expectativa de algo que va a suceder. Dice que esperanza es aspiración, que esperanza es un sueño, que esperanza es un anhelo, es hambre, es deseo, es optimismo, es promesa. Ahora, de acuerdo a Ezequiel 37, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando muere la esperanza? ¿Qué pasa cuando una persona no tiene esperanza? ¿Qué pasa cuando una iglesia pierde la esperanza? ¿Qué pasa cuando un matrimonio pierde la esperanza? ¿Qué pasa cuando una familia pierde la esperanza? ¿Qué pasa cuando perdió la esperanza en que ese negocio?
usted dice, y esto se acabó, esto ya no va a funcionar, este negocio ya no, este negocio me está perjudicando. Cuando usted pierde la esperanza en ese negocio, ¿qué pasa cuando usted pierde la esperanza? Número uno, cuando se pierde la esperanza, tome nota, número uno, el vigor desaparece. El vigor desaparece. La fuerza que le impulsaba desaparece. Esa fuerza, ese vigor para mantener ese matrimonio en armonía, en bendición, en alegría, ese negocio, ese trabajo, ese comercio, ese ministerio, desaparece. Y entonces, el que estaba de pie, lo vamos a ver tirado, lo vamos a ver en el suelo, lo vamos a ver lleno de amargura, lo vamos a ver lleno de pesimismo, lo vamos a ver lleno de aburrimiento. Mire versículo 11. Pereció nuestra esperanza, dijeron, y somos del todo destruidos. Eso es lo primero que pasa. Por eso usted no pierda la esperanza en su Dios. Por eso usted no pierda las esperanzas en el Señor. Número 2, el enfoque cambia. Cambia el enfoque, cambia dónde pone su mirada, su confianza. El cristiano que ha perdido la esperanza, su enfoque cambia. Todo lo que aquel pueblo veía era sequedad. Era sequedad. Era sequedad. Ellos dice nuestros huesos, ¿qué cosa? Se secaron. Acuérdese, Dios dijo, esos huesos que ves, profeta, es el pueblo de Israel, es el pueblo de la promesa, es el pueblo de Dios. Cambió el enfoque. Ellos ven sequedad, todo había perecido. Número 3, el cristiano que pierde la esperanza, lo que se dice, mire lo que dijeron aquellos señores del pueblo de Israel y señoras y jóvenes: pereció nuestra esperanza, somos del todo consumidos. Todo me sale mal. No tengo, porque no tenía esperanza. Hermanos, por eso el Señor Jesús dice en Lucas: de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia de lo que hay en su corazón habla la boca. Porque cuando el corazón está lleno de fe y de esperanza, esa boca va a hablar palabras de fe y va a hablar palabras de esperanza. Cuando el corazón no está lleno de fe, no está lleno de esperanza, no está lleno de la palabra de Dios, esa boca va a hablar basura. No les gustó, ¿verdad? Me vieron feo. No les gustó. Se pierde el enfoque. Cuando una persona pierde la esperanza, pierde el enfoque. Miren lo que habló el pueblo. 4. Cuando el cristiano pierde la esperanza, mire, pierde la unidad. Cuando una iglesia pierde la esperanza, en una familia pierde la esperanza, se pierde la unidad. Versículo 7, mire lo que dice el versículo 7. Mire lo que dice. Dice que después que profetizó
Ezequiel, los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Se juntaron. ¿Por qué se juntaron? Estaban dispersos, estaban desunidos. Como no habían tenido esperanza, estaban desunidos, estaban dispersos. Porque cuando el cristiano pierde la esperanza, pierde la unidad. Pierde la unidad en Cristo, pierde la unidad en la fe, pierde la unidad en el Señor, pierde la armonía. Los huesos estaban desunidos. Y cuando se pierde la unidad, también se pierde el amor ágape, el amor cristiano. Miren, hermanos, dice la Biblia que lo que debe de unir a la iglesia es el amor. Es el amor. El vínculo que va a unir aquí en la iglesia, en la congregación, es el amor de Dios, es el amor cristiano. Y mire, la unidad nuestra debe de estar basada en el amor. La unidad de la que habla Cristo, de la que habla la Biblia, debe de estar basada en el amor cristiano. Vemos que estaban los huesos dispersos, porque cuando no hay unidad, eso pasa. Cuando no hay esperanza, hay desunión. Número 5. Vemos, mire usted lo que dice 37:1. Dice que la mano de Dios vino sobre el profeta y lo llevó. En el Espíritu de Dios lo llevó. Lo llevó y dice que lo puso en medio de un valle. En medio de un valle, que estaba el valle llenos de huesos secos. Ya leímos que Dios dice, es el pueblo de Israel, así está el pueblo de Israel, porque perdieron la esperanza. Entonces, ¿cómo estaban? Dispersos, tirados, un valle tirados, desnudos, porque habla de huesos. No habían tendones, no había piel, no había nada, desnudos. Triste, ¿no? ¿No les parece triste la visión? ¿Hay alguien aquí esta mañana? Triste, hermanos, vea usted. Estaban esos huesos expuestos, tirados en el valle, expuestos, vulnerables, desnudos. Así estaban. Y era el pueblo de Israel. Y aquí viene lo mejor. Aquí viene lo mejor. ¿Cómo nos ve la gente? ¿Cómo nos ve la gente? ¿Cómo le ve la gente? ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos ve la gente? ¿Como muertos o como vivos? No me conteste a mí, piénselo. ¿Cómo nos ve la gente? ¿Como muertos o como vivos? ¿Cómo nos está viendo Dios? ¿Como muertos o como vivos? Tarea, llévese a la casa, ore al Señor, póngase a cuentas con Dios, pregúntele. 6, el creyente que pierde la esperanza
El creyente que pierde la esperanza, la muerte se nota a leguas. El creyente, la iglesia, que pierde la esperanza, la muerte se nota a leguas, a lejos. Y entonces, ese creyente, ese tipo de creyente, se mete en todo tipo de pecado. Se mete en todo tipo de pecados. Se revuelve con el mundo. Se confunde con el mundo. ¿Por qué? Porque como no ha encontrado satisfacción, esa satisfacción que viene de la llenura y de la relación con Dios, empieza a buscar en la carne, empieza a buscar en el mundo, empieza a buscar en otros lados. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? ¿Se acuerdan cuántos juicios habla Jeremías, habla Ezequiel y hasta Oseas? Porque el pueblo empezó a buscar con los Baales, la idolatría. Todo el que no tiene esperanza, todo el que ha perdido la esperanza, todo aquel creyente que no tiene una visión de futuro, como vimos en el mensaje número 1 del Salmo 126, todo aquel que no tiene una fe para los tiempos difíciles, siempre va a caer en pecado, siempre va a caer en desobediencia. ¿Cómo puede el pueblo de Dios? ¿Cómo pudo el pueblo de Dios? Acuérdese, era Israel, el pueblo de Dios. No era Egipto, no era Siria, no eran los filisteos, no eran los amorreos, el pueblo de Dios. ¿Cómo pudo el pueblo de Dios perder la esperanza? Acuérdense, era el pueblo amado por Dios. Si usted conoce alguito de la Biblia, dice que Dios los quería como a la niña de sus ojos, usando esa analogía. ¿Cómo pudieron perder la esperanza? ¿Cómo pudieron perder la esperanza ese pueblo que había palpado, que había experimentado el cuidado de Dios? Dios los defendió, los restauró muchas veces. ¿Cómo fue que el pueblo cayó en la desesperanza? En esa desesperanza que les causó la muerte, porque lo que Dios le muestra a su profeta, a su siervo, que iba a ir a predicarle al pueblo, son huesos y secos, dice, en gran manera. Le contesto, ponga atención. Este es un mensaje muy importante y yo espero que ustedes nunca vayan a perder su esperanza en la palabra, su esperanza en el Señor. En otros lugares hay creyentes que ya se suicidaron. Muertes en la familia por el coronavirus, perdieron el trabajo, no tienen dinero, los están echando de la casa. Suicidio. Perdió la esperanza. Le contesto por qué. Ezequiel 37 del 1 al 3. Acuérdese, estamos en Ezequiel. La mano de Jehová vino sobre mí, dice Ezequiel, el siervo del Señor.
me llevó en el espíritu, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Acuérdese, ¿por qué se pierde la esperanza? Le voy a contestar, o la Biblia le va a contestar, mejor dicho. 2, y me hizo pasar cerca de ellos. Dice el profeta, me hizo pasar cerca de los huesos, por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos. Bueno, más adelante ya leímos, era el pueblo de Israel, sobre la faz del campo. Y por cierto dice, secos. No poquito, ¿cómo? Secos en gran manera. Visualice esa escena patética, triste, desoladora, que no debió de haber pasado en el pueblo de Israel. Y miren lo que, aquí está la clave. Versículo 3, léalo conmigo, no se distraiga. No se distraiga. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, pues yo no sé. Tú eres Dios, tú debes de saberlo. Yo no sé. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué contestó así Ezequiel? ¿Por qué contestó así el siervo de Dios? ¿Por qué contestó así el líder? ¿Sabe por qué? Porque él fue el primero que no tenía esperanza. Yo no sé. ¿Quién sabe? ¿Han oído hermanos que dicen, pues quién sabe? Solo Dios sabe. ¿No han oído? ¿Hay alguien aquí? ¿No han oído? Yo no sé, solo Dios sabe. Y ahora con esto es más difícil establecer una comunicación, ¿verdad? Para algunos esta cosa les está sirviendo. Vea lo que pasa. Hermanos, una pregunta para que usted piense, ¿por qué hay creyentes que han perdido la esperanza? ¿Por qué hay cristianos que han perdido la esperanza? ¿Qué pasó en el pueblo de Israel? Lo mismo pasa en el pueblo de hoy. Allá su profeta, su predicador, su pastor, su líder espiritual no tenía esperanza. ¿Por qué muchos creyentes han perdido la esperanza? Porque sus líderes han perdido la esperanza. Porque sus líderes no tienen esperanza. No hablan de esperanza. ¿Dónde están los líderes de las células? Hasta ellos creo se murieron. No hablan de esperanza. No, no se puede. No, es muy difícil. No, ya eso ya se acabó. No. ¿No están los ancianos hablando de esperanza al pueblo? No están. No están los diáconos hablándole de esperanza al pueblo. No están los líderes de ministerios. Les digo, hermanos, hay que poner un programa de conectar y reconectar a la gente. La gente se desconectó. Mujeres desconectadas de prioridades, varones desconectados de varones, jóvenes desconectados de jóvenes, hermanos desconectados de la iglesia. No, hermano, es que pues todavía es peligroso. No hay esperanza. ¿Y qué pasa? La iglesia se sigue secando. Los creyentes se siguen secando.
los creyentes se siguen muriendo espiritualmente. Siguen haciendo lo que no deben hacer y están creyendo lo que no deben creer. Mire, el problema del profeta es que él no creía en soluciones sobrenaturales, en soluciones espirituales. No creía en lo sobrenatural. No creía que pudiese haber un nuevo comienzo. No creía en el poder y en el favor de Dios. No creía en la gracia de Dios. Miraba la situación política, económica, social, más grande que el poder de Dios. Hoy hay gente, creyentes, que se han olvidado de la lección que nos dan aquellos espías que Moisés envió a reconocer la tierra prometida por Dios. Y los espías regresan y dan un informe negativo, sin esperanza, porque dicen, no, hay gigantes, no podemos. Nosotros somos como chapulines, ellos son gigantes. Son muchos, nosotros somos pocos, no podemos. ¿Qué pasó con ellos? Murieron y no entraron a la tierra prometida. Perdieron la esperanza. No se olvide de esa lección. Hay creyentes hoy que han olvidado la lección que tuvo que aprender Miriam, cuando entre otras cosas, por falta de esperanza, habla mal de su propio hermano Moisés y juzga a su propio hermano Moisés. Y Dios la castiga, la llena de lepra, la manda fuera de la comunidad, fuera del pueblo, hasta que Moisés intercede y ora porque era un hombre de misericordia. Hay gente hoy, creyentes, que se han olvidado de los amigos de Job. ¿Se acuerda de los amigos de Job? Supuestamente fueron para animar a Job, pero ellos fueron juzgados y fueron enfermados por no hablar lo correcto, porque no hablaron con esperanza. Nunca le dijeron, Job, Dios te va a sacar de esto. Nunca le dijeron, Job, sigue creyendo en tu Dios, Él es bueno. Job, nunca le dijeron, no te desanimes. Al contrario, ¿quién sabe qué hiciste? Tu pecado te alcanzó. Arrepiéntete. Y usted conoce la historia, Dios los castigó. Entonces, queridos santos de Dios, en el momento que Dios intervino en el pueblo de Israel, que estaban muertos, y que Dios le dé esta visión a su siervo Ezequiel, pasaron 5 cosas. Ojalá no se haya usted cansado, y le doy rapidito las 5 cosas que pasaron, porque regresó el profeta a la esperanza. Si usted ha sido líder de un ministerio, tenga esperanza. No termine enterrando ese ministerio. Tenga esperanza. Varones, jóvenes, damas. Y los otros ministerios, diáconos, diaconisas. Miren, 5 cosas pasaron. Y lo muerto cobró vida, gloria al Señor. Y lo que era debilidad, lo que estaba en debilidad, tuvo fortaleza, bendito Dios. Y lo que estaba enfermo, sanó, gloria al Señor. 5 cosas suceden cuando Dios nos confronta con la falta de esperanza. Cuando Dios confrontó a su siervo, al líder, al que debía sembrar esperanza, al que debía creerle a Dios, y Dios lo confronta, 5 cosas pasaron. Porque en los responsables de que haya esperanza son los líderes. Y si usted es un líder,
pastor de células, pastor de varones, líderes de mujeres, pastor de jóvenes, pastor de ministerios, pastor de células. Usted es el responsable. Número 1, mire lo que pasa. Versículo 7. Estamos en Ezequiel 37, versículo 7, dice: profeticé pues. ¿Cómo? ¿Cómo? Profeticé pues, dice, como me fue mandado. Profeticé pues, dice, como me fue mandado. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos manda Dios? Hermanos, hay que dar la palabra de Dios, porque eso nos manda Dios, que demos su palabra. De la palabra como Dios ordena. Y Dios ordena que prediquemos vida, que prediquemos su palabra. Segunda cosa que pasó: el encuentro con Dios produjo una nueva esperanza. El profeta creyó, el profeta habló, el profeta profetizó, el profeta predijo, y dice el versículo 7, ¿cómo me fue mandado? Versículo 10, profeticé como me había mandado. ¿Se da cuenta? ¿Cómo me fue mandado? Hermano, la primera cosa cuando Dios nos confronta, usted no tiene que creer en las circunstancias, créale a Dios. Créale a Dios. Nadie dijo amén. ¿Qué sucede? ¿No le creen? Leí una novela, la historia de un sacerdote. Me acordé ahorita al ver su reacción. De un sacerdote, oficia la misa, celebra el sacramento, los sacramentos, hace todo lo que el sacerdote hace, pero él no creía. Y entonces un día alguien descubre que él no cree. Y le dice, padrecito, le dice, ¿y por qué reza si usted no cree? Ah, dice, es que ellos creen. Y por ahí va todo el trama. Y dicen al final que lo pusieron como novela, lo escribieron como novela, pero que viene de algo real. Queridos santos de Dios, creamos. Número 3. Ya vio usted, versículo del 7. Entonces, mire, yo profetizaba. Dice, y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí un temblor sobre ellos, y la carne subió, y la piel se cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo Jehová, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven, y sopla sobre estos huesos para que vivan. Y profeticé como se me había mandado. La palabra de Dios, no olvide, es viva y eficaz. Nadie dijo amén. ¿No cree que la palabra de Dios sea viva y eficaz?
La palabra de Dios es viva y eficaz. Aleluya, gloria al Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hay que tener esa fe, hay que tener esa esperanza. Y cuando la gente venía a Cristo, acuérdese usted, Cristo les daba la palabra, Cristo les daba gracia, Cristo les daba favor, Cristo les daba esperanza, Cristo los sanaba, Cristo les daba fe, Cristo les daba esperanza. No te preocupes, voy a ir a su casa. Número 4, hay una nueva autoridad. Cuando Ezequiel profetizó lo que Dios quería que profetizara, cuando Ezequiel habló lo que Dios quería que hablara, cuando Ezequiel habló con esperanza, como Dios quería que hablara con esperanza, Dios entonces, mire, le da más autoridad, le da más autoridad espiritual, le da más bendición. Mire lo que dice el versículo 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, al Espíritu. Diles, así dice Jehová el Señor, Espíritu de los cuatro vientos, ven y sopla sobre estos muertos y vivirán. Más autoridad. Primero le dijo, bueno, a los huesos, profetízale, háblales, predícales. Ahora ya cambia, le da más autoridad y le dice, mira, háblale al Espíritu. ¿Qué hizo Dios cuando formó a Adán y Eva? Después de formarlos, sopló, ¿verdad? Para que tuvieran el Espíritu. ¿Qué hizo Cristo? Sopló. Hermanos, ya no profetizó a los huesos. Ahora le dice Dios, profetiza al Espíritu. Háblale al Espíritu, dile que venga, que entre en estos huesos, para que estos huesos vivan. Le da más autoridad. Número 5 y último. La esperanza hace un nuevo pueblo. Versículo 10. Versículo 10, un nuevo pueblo. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos. Y vivieron, y volvieron, y se pusieron sobre sus pies. Un ejército grande, dice Isaías. ¿Cómo? En extremo. Alguien debió decir amén. ¿Qué pasa en esta mañana? Alguien debió decir amén, gloria al Señor. Miren, Dios levanta, hermanos, de las cenizas. Dios puede levantar de la muerte a un pueblo seco, un pueblo desunido, un pueblo con falta de amor. Y ahora dice que lo levanta como un ejército. Tiene el concepto de ejército, no de número, aunque eran muchísimos, pero el poder, lo que representa el ejército. Un ejército que el infierno mismo teme. Hermanos, siembren vida, denle vida a la gente. Dios quiere usarles. Otra vez no hay amén, no hay así sea. Iglesia de Cristo, queridos santos de Dios, dejen de juzgar, dejen de perseguir, dejen de criticar, dejen de condenar. Eso produce muerte con sus labios. Dios nos ha llamado y nos ha ordenado a que prediquemos las buenas nuevas.
Dios nos ha dado, dice Corintios, el ministerio de la reconciliación. Dios nos ha dado la revelación de su gracia, la revelación del Evangelio, para que no condenemos a nadie, demos esperanza, hermanos santos, demos esperanza. Por eso dice el Señor Jesús en Mateo, de gracia recibieron, den de gracia. De gracia recibieron el Evangelio, den de gracia. No busquemos fallas. No va a dar vida si usted busca fallas. No critique. El pueblo permaneció muerto hasta que Dios logró que alguien se levantara en esperanza y en fe, para que sembrara esperanza y fe. La esperanza y la fe, señoras, señores, nos lleva a la victoria. ¿Quiénes son llamados a sembrar esperanza y fe? ¿Quiénes son llamados a sembrar esperanza y fe? ¿Quiénes son llamados? Usted y yo, nosotros. Diga yo, y aquí estoy, Señor. Yo no quiero ser un hueso seco más. O somos parte del problema, o somos parte de la solución. ¿De qué lado está? Termino con este texto. Los tiempos del profeta Joel. El pueblo seguía sufriendo y viviendo sin esperanza. Y el pueblo creía y esperaba morir en esas circunstancias tristes. Pero al llegar al capítulo 3 del libro de Joel, y en el versículo 16, dice Jehová será la esperanza de su pueblo y su fortaleza. Hermanos, nuestra esperanza está en Dios, en su palabra, en sus promesas. Yo le invito en esta mañana a que haga un compromiso con Dios de ser un agente de esperanza y de fe, a sembrar esperanza y fe, a hablar esperanza y fe, a dar esperanza y fe. Hoy la gente necesita esperanza y fe, no necesita juicio, necesita esperanza y fe. No necesita, ya están en el juicio, eso le toca a Dios. Necesita esperanza y fe. Espero que Dios le haya hablado. No se resista. Y dígale, Señor, aquí estoy. Padre, yo te suplico en el nombre de Jesús, que roca fuerte, que los creyentes de esta congregación Roca Fuerte podamos ser agentes de esperanza y de fe. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Confirma este mensaje
en el nombre de Jesús, en cada corazón y en cada vida. Señor, hay ministerios, hay líderes, hay hermanos, levántanos para que seamos instrumentos, como lo fue tu siervo Ezequiel. Trata con nosotros para que sembremos esperanza y fe en el familiar, en el vecino, en el conocido, entre nuestros hermanos. Hoy es un tiempo, Señor, propicio para ello. Y lleva a mis hermanos con tu bendición. Síguenos guardando, síguenos cuidando, síguenos protegiendo, sigue estando con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Póngase de pie, por favor. Y ahí en su lugar de pie, dígale: Señor, yo quiero ser un instrumento tuyo de esperanza y de fe, en el nombre de Jesús. Y que la bendición de Dios Padre, la bendición de Dios Hijo y la bendición del Espíritu Santo les acompañe en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor.